Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente reunidos en este martes de oración con el propósito de que unidos como iglesia busquemos esa verdad que el Espíritu Santo tiene preparados para nosotros en esta noche. Entonces, aprovechemos el tiempo mientras se van sumando más hermanos para orar y colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todo, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Te lo agradezco enormemente, Señor, porque me estás acompañando en este proceso de madurarme, Señor, en esta nueva creación que has hecho en mí. Gracias te doy, Señor, porque me has dado, Señor, a tu propio Espíritu Santo, Señor, para que esté conmigo, para que me guíe, me oriente y me recuerde, Señor, tus verdades, tu palabra. Gracias te doy, Señor, por eso. Ahora te pido, Señor, que lo que estamos aquí dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, nos coloquemos bajo tu autoridad, que es perfecta y eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como a manera de introducción, vamos a hacer rápido. Hay algo que a mí siempre, bueno, yo soy muy amante de los deportes, aunque no pareciera, de hacer deporte también, pero bueno, también de ver deportes. Y hay algo que a mí siempre me ha parecido gracioso, incluso hasta chistoso, y es los comentaristas en las peleas de boxeo, que por lo general cuando en los primeros 10 segundos que los boxeadores comienzan algo como lentos, por lo general dicen la frase: se encuentran en un round de estudio. A mí la parte que me da risa es que si apenas el boxeador va a estudiar a su contrincante en ese momento, está perdido. O sea, ya él en esos rounds que va a estar en esa pelea, él ya va a ejecutar ese plan que resultó después de haber estudiado a su contrincante. No es que lo va a venir a estudiar apenas en ese primer round. Y los boxeadores por lo general requieren de meses de preparación, tanto de acondicionamiento físico, de su parte técnica y un eje bastante importante que es el estudio del oponente, para saber cómo adaptarse, qué fortalezas utilizar, qué debilidades de las que él mismo se ha identificado, tratar de ocultárselas al enemigo, al contrincante. Pero esto es esa parte de preparación física e intelectual que tiene que hacer de estudiar a su oponente. Y esto ya no es únicamente en el boxeo, ya en muchas ramas deportivas ya es muy común, ya no solamente tener un equipo de jugadores, tener un cuerpo técnico y unos asesores del cuerpo técnico, sino que ya están acompañados de especialistas y analistas, no solamente de la parte deportiva, sino de datos. Ya incluso hasta herramientas muy sofisticadas de software son utilizadas para estudiar al contrincante, pudiendo incluso utilizar hasta conceptos de inteligencia artificial que es el boom en los últimos años en la parte tecnológica. O sea, cualquier herramienta para conocer al contrincante es válida y es un recurso vital para entenderlo y obviamente ganarle en la competencia. Y esto ya no solamente se ve en los deportes, se ve en los negocios, se ven en muchas ramas donde hay algún tipo de competencia. ¿Y por qué es esto importante? Porque esto logra que tú
puedas conocer a tu enemigo. Te llena de ventajas y en cualquier tipo de competencia, analizar y conocer al rival te permite establecer tu plan de juego, o sea, tu plan para enfrentarte al rival. Vamos a ver ahora desde el punto de vista de ser hijos de Dios, de ser seguidores de Jesús, cuál es la metodología que nuestro Señor nos brinda. Claro está, nosotros también estamos en una confrontación. Nosotros tenemos un enemigo nominal, por decirlo de alguna manera. Y recibimos ataques de parte del enemigo. Ahora, ¿cuál es esa metodología, por llamarlo de alguna manera, que Dios nos ofrece para establecer nuestro plan de confrontación? Y para esto tenemos que ir al mismo génesis del asunto, al mismo principio. Y para eso los invito a que se dirijan al libro de Génesis y nos ubiquemos en el capítulo 4. Entonces, me van a ir indicando con amén, con alguna forma para saber que están ahí y ya se ubicaron en Génesis 4. En el mismo Génesis de la Biblia, en el primer libro de la Biblia. Entonces, vamos a leer Génesis 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Espero que ya estén ubicados ahí en Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echarás hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Así dice la palabra del Señor. Bueno, en realidad no vamos a ver los 14 versículos en detalle. Es más, la enseñanza va a estar
eh, hasta el, hasta el versículo 12 principalmente. Y mientras tanto, este no va a ser el verdadero título de esta enseñanza, pero como a manera ilustrativa, vamos a considerarlo como una crónica de una muerte anunciada, así como el nombre de la novela de Gabriel García Márquez, en el que, en el que todos sabían lo que iba a ocurrir, iba a haber una muerte, menos aquella persona que iba a morir. Entonces, al igual que cuando uno lee la novela de Gabriel García Márquez, que uno espera que al final no lo maten, efectivamente lo terminan matando. Y vamos a leer este pasaje teniendo eso en mente. Va a ocurrir el asesinato por parte de Caín sobre su hermano Abel. Lo que sí podemos ver es que vamos a verlo en tres partes, también para facilitar el estudio. Y bueno, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 vamos a encontrar que el tema va a estar alrededor de dar. O sea, vamos a ver dar en estos primeros 5 versículos. En los versículos 6 y 7 vamos a encontrar una definición. Y desde el versículo 8 hasta el 12 vamos a ver destino. Entonces, las tres palabras claves van a ser dar, definición y destino, todas iniciadas con D para que se nos facilite. Entonces, es una historia bastante conocida por nosotros. No sé si, así como en mi caso, al entrar y al escudriñar en este estudio, aparezca una gran cantidad de enseñanzas por parte de nuestro Señor. Igual ahora no vamos a hacer un super estudio teológico, puesto que esto involucraría muchas sesiones estudiando estos versículos, pero lo importante es que de aquí sí hoy nos quede una idea o una verdad que el Señor nos dé y que sea bastante clara para nosotros. Entonces, lo primero que tenemos es cuál es el contexto de esto. Este es apenas el 4.º capítulo del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. O sea, vamos a tener de contexto 3 capítulos del Génesis. Y aquí en este capítulo 4 vamos a encontrar muchas primeras veces. O sea, vamos a encontrar varias primeras veces que ocurren aquí, en este capítulo 4, precisamente porque está iniciándose la historia de redención de nuestro Señor con cada uno de nosotros. Entonces, así como a grosso modo para identificar cuáles son esas primeras veces que nosotros vemos aquí, tenemos que por primera vez se presentan ofrendas al Señor. Por primera vez se tienen hijos. O sea, recordemos que Dios creó a Adán y a Eva, creó a Adán del polvo y expiró, exhaló su aliento de vida para darle vida a Adán, y a Eva la creó a partir de la costilla de Adán. Así que Caín y Abel son los primeros hijos que bajo el diseño de Dios tiene la humanidad. Entonces, es la primera vez que se tienen hijos, que son Caín y Abel. Y aunque no es la primera vez que se ofende al Señor, ya tenemos que recordar la desobediencia de parte de Adán y Eva en el Edén, es la segunda vez que se ofende al Señor, pero sí es la primera vez que se define la ofensa al Señor como pecado. Entonces es la primera vez que vamos a encontrar de parte de Dios mismo la definición de pecado. Y también encontramos que por primera vez ocurre un asesinato. Entonces, como contexto decía que estos primeros 3 capítulos, o sea, tenemos de contexto los primeros 3 capítulos de la Biblia, que son los primeros 3 capítulos del Génesis. Al igual son los 3 capítulos, estos 3 capítulos es el pasaje más controversial que puede tener la Biblia desde el punto de vista del hombre, o sea, desde el punto de vista
de la humanidad, puesto que han sido los más debatidos, los más peleados, los más disputados, los más argumentados desde diferentes corrientes de pensamiento, filosóficas, científicas, etcétera. Son los que más duro les puede dar a la gente. Y es más que todo por la visión, o sea, el hecho de que Dios creara todo, de la creación de Dios. Puesto que lo que se opone a esto de muchas corrientes de pensamiento es el pensamiento de evolución. Y aquí lo que vemos es que Dios creó todo. O sea, lo que tenemos es la principal disputa es el creacionismo versus el evolucionismo. Pero para nosotros es claro que Dios creó todo. Esa es una verdad de Dios. Pero lo que sí vamos a ver es que también hay una evolución. Y así como cuando un abogado presenta sus argumentos al principio de qué es lo que quiere demostrar, aquí lo que vamos a ver es que también hay una evolución. Mientras Dios creó todo y todo lo que creó era bueno, lo que encontramos es que también hay una evolución. Y es cómo evoluciona el pecado en el corazón de una persona. Entonces, vemos que también va a haber evolución en este capítulo 4. Entonces, ya concentrándonos en los primeros versículos, desde el 1 hasta el 5, que lo hemos definido con una palabra clave que es dar. Bueno, vemos la primera vez que hay hijos, vemos la primera vez que se presentan ofrendas, y lo que vemos es que, bueno, aunque en ninguna otra parte se habla de ofrendas, sino hasta aquí por primera vez, vemos cómo Caín y Abel presentan sus respectivas ofrendas a Dios, cada uno desde la labor que se desempeñaba. Abel como pastor de ovejas y Caín como labrador de la tierra. Pero para obtener más detalles al respecto, tenemos que irnos a la unidad que nos presenta la Biblia. Y es así como en diversos pasajes que tenemos a lo largo de las Escrituras, nos encontramos, por ejemplo, con Hebreos 11:4, donde dice que Abel presentó más excelente ofrenda que Caín. Si vemos con detenimiento, no hay ninguna razón que salte a la vista, o sea, que sea muy evidente con una primera lectura de por qué ocurre lo que ocurre. O sea, Caín presenta su ofrenda, Abel presenta su ofrenda, pero dice la palabra en el versículo 4, al final del versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En la versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, ellos también utilizando esta unidad de la palabra, lo que vamos a encontrar ahí, si leyéramos la Nueva Traducción Viviente, es que en Caín utilizan la palabra algunos, o sea, algunos frutos de la tierra. Es la ofrenda que presenta Caín. Y Abel, ya muy alineado con esta versión de Reina Valera, utiliza la palabra lo mejor. Entonces ya tenemos que escarbar un poco más para ver cuáles son las diferencias que encontramos en esas ofrendas. Pero lo que sí es cierto, y lo podemos ver aquí directamente, es que Dios mismo miró primero al hombre, a la persona, y después fue que miró la ofrenda. Entonces, aquí lo que nos lleva a concluir esto es que nosotros sabemos que Dios lo que mira es el corazón de las personas. No mira como miramos los hombres. Así que Dios, al mirar con agrado a Abel y no mirar con agrado a Caín, Él estaba examinando sus corazones.
Y a partir de ese examen que hace el Señor de los corazones de cada uno de ellos, es que mira con agrado a Abel y no mira con agrado a Caín. Y a partir de mirar con agrado a Abel, es que puede mirar con agrado a su ofrenda. Y de no mirar con agrado a Caín, es que no puede mirar con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, Dios hace la evaluación directamente a partir del corazón de las personas. Lo otro que vemos es que Caín y Abel pudieron reconocer si Dios los había mirado con agrado o no. Lo vemos aquí, puesto que en el versículo 5 dice: y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. O sea, al Dios, al nuestro Señor no mirar con agrado a Caín, éste pudo reconocer que no había sido visto con agrado por parte de Dios. Y a partir de eso hubo un impacto en su propio semblante, en su apariencia, en su propia presencia, en su propio aspecto físico. Se pudo observar, o él pudo reconocer, que Dios no lo había mirado con agrado. Y esto solamente puede surgir del punto en el que había una cercanía de Dios con ellos. O sea, recordemos que ellos, este pasaje que estamos viendo es lo siguiente que vamos a encontrar en la Biblia después de que Adán y Eva son sacados del Edén por su propia desobediencia. Pero Dios, así como en el Edén, que permaneció con Adán y Eva, aquí lo que vemos es que también está en esa relación cercana con ellos, puesto que ellos pueden ver directamente si hubo agrado o no de parte de Dios con ellos. O sea, ellos pudieron ver cómo Dios los miraba a ellos. Y eso solamente se puede ver, o sea, se puede entender a partir de una relación cercana de ellos. Aquí lo que vemos es que sí era una relación física, o sea, podían ver cómo Dios los estaba mirando a cada uno de ellos. Aquí lo que vemos es que es una definición que vamos a ver más adelante, y es que ya comienza a haber una aceptación de Dios por ellos. Dios acepta a Abel, pero no está aceptando a Caín. Y esa aceptación o no de parte de Dios es por el examen que realiza en el corazón de cada uno de ellos. Ahora sí ya podemos pasar a los versículos 6 y 7. Después de haber visto esta parte del dar, vemos ahora sí las palabras mismas de Dios. ¿Qué es lo que vemos en los versículos 6 y 7? Vamos a leerlo nuevamente. Esta es quizás la parte central de esta enseñanza. De aquí se deriva todo. Y vamos a verlo siempre desde el punto de vista, como les decía al principio, de crónica de una muerte anunciada. Vamos a tratar de ver los aspectos que saltan a la vista aquí, considerando la consecuencia de todo, de cómo evolucionó el pecado en el corazón de Caín. Entonces, leyendo nuevamente los versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí lo que vemos es que ante la reacción de Caín, que se decayó porque Dios no lo miró con agrado, ante esta reacción de Caín es Dios quien busca a Caín, porque Caín está enojado. Así como Dios buscó a Caín aquí, es como cuando Dios buscó a Adán y Eva después de que lo habían desobedecido, comiendo el fruto del árbol
de la sabiduría del bien y del mal. Ante la falla del hombre, es Dios mismo quien sale a buscarnos. Y en este caso es Dios quien sale en la búsqueda de Caín. Así como en ambos casos vamos a ver que Dios da instrucciones y hay una desobediencia por parte del hombre. Entonces, recordando que lo que aquí estamos viendo es cuál es la metodología que nos brinda Dios para que nosotros en nuestro día a día nos confrontemos o enfrentemos a nuestro enemigo, vemos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo enfrentarnos con el enemigo? Y la respuesta es sencilla. Con Dios, Él nos brinda las cosas de una manera sencilla, fáciles de entender, pero vamos a ver que son difíciles de hacer. Dice en el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras versiones, y quizás es más cerca a la traducción original del hebreo, aquí ese enaltecido es aceptado. En otras palabras, Dios dice, si tú haces el bien, si tú haces lo correcto, serás aceptado. Entonces aquí lo que tenemos es la condición de aceptación de Dios, hacer lo correcto. Y esa es la mejor metodología, porque es la metodología que nos brinda Dios para hacerle frente a los ataques del enemigo. Hacer el bien, hacer lo correcto. ¿Y qué más vamos a encontrar en este versículo 7? Como les decía al principio, vamos a encontrar muchas primeras veces y vemos la primera vez que se define pecado. Entonces, pecado no es más, y eso lo tenemos claro, pero es bueno recordarlo siempre. Pecado es todo lo que ofende a Dios, es todo lo que a Él no le agrada. Entonces, por pecado tenemos primero una definición. Entonces aquí vamos a ver una definición, una advertencia, una ubicación, un estado, lo que quiere el pecado y qué hacer nosotros. Entonces, ¿cuál es esa definición? Aquí lo tenemos. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces la definición es no hacer lo correcto. Esa es la definición de pecado. No hacer lo correcto a los ojos de Dios. Que cuando Dios te mire no va a haber agrado en sus ojos por lo que ve en tu corazón y en lo que tú haces. En otras versiones vamos a encontrar una advertencia. En la Nueva Traducción Viviente dice, ten cuidado. Es la gran advertencia que hace Dios. Nos da la definición que el pecado es no hacer lo correcto y nos dice que tengamos cuidado ante el pecado. Y aquí continuando en Reina Valera tenemos una ubicación de dónde está el pecado. Aquí mismo en el versículo 7 dice, el pecado está a la puerta. O sea, tienes el pecado ahí cerquita a ti. Y está en un estado, está al acecho y ansioso, lo encontraríamos en la Nueva Traducción Viviente. O sea, tenemos una ubicación del pecado que está a la puerta. ¿Y cómo está allá a la puerta? No está descansando, está al acecho y ansioso. Y dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él.
¿Por qué? Porque lo que el pecado quiere es, y esto está mejor explicado, si quiere ya después de la enseñanza lo ven en la Nueva Traducción Viviente, lo que quiere el pecado es controlarte. Entonces, el pecado es no hacer lo correcto, debemos tener cuidado, porque está a la puerta, está ahí cerquita. ¿Y qué está? ¿En qué aptitud está? Está al acecho y ansioso, porque lo que quiere es controlarte. Y aquí mismo Dios nos dice, bueno, si nosotros no optamos por la más fácil, que es hacer lo correcto, aquí nos dice, bueno, en el caso de que ya nos estemos enfrentando al pecado, de que en lugar de concentrarnos en Dios, tomamos la estrategia que hacemos en el mundo, en los deportes y en los negocios, que es estudiar al enemigo. Si estudiamos al enemigo y estudiamos el pecado y todo lo que hace el pecado y lo que quiere, que es controlarme, y está ahí mismo a la puerta y me quiere controlar, entonces si nos vamos por esa vía, ya lo que me corresponde en esa lucha es dominarlo y ser su amo. Entonces veamos que por este lado, por este camino es más complicado. La mejor, la que en teoría es más fácil, pero obviamente nos cuesta un mundo en nuestros hombros, es hacer lo correcto. Entonces siempre vamos a estar ahí bajo el acecho del pecado, bajo la influencia del pecado y el ataque del pecado. En ese enfrentamiento tenemos que dominarlo y ser su amo, enseñorearnos de él. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí sí ya tenemos todo el resto de la palabra de Dios para ver cómo lo hacemos. Pero igual aquí también vamos a ver dentro del plan de Dios cómo hacerlo. Aquí lo que vemos es que a pesar de que Dios sabe, o sea, sabemos que Dios lo sabe todo, desde el principio hasta el fin, aún así de todas maneras le hace preguntas a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? De la misma manera como Dios, sabiendo cuando Adán y Eva lo desobedecieron, así mismo como Dios los buscó, fue Él quien les preguntó, ¿dónde estás tú? Le preguntó a Adán y a Eva. Aquí Él hace las preguntas, obviamente sabiendo las respuestas, pero ¿qué es lo que busca Dios con estas preguntas en Caín? Lo que Dios busca en Caín es que Caín pueda reconocer la condición en la cual está su corazón. No está en una condición de agrado del Señor. Y aquí la pregunta busca precisamente eso, que Caín pueda reconocer cómo está su corazón, cómo está la condición de su corazón. Y también pueda reconocer lo que su corazón es capaz de hacer o de llegar a hacer. Ya nosotros sabemos en qué va a desencadenar todo esto, que es Caín matando a Abel en el primer asesinato. Y vemos la evolución del pecado en Caín. Esta fue la manera como Dios se aproximó a Caín y qué era lo que buscaba en esta aproximación. Y decíamos que obviamente Dios nos da la mejor alternativa y es hacer lo bueno, es ser obediente a su palabra, es estar con Él, buscarlo a Él, llenarnos de Dios, de nuestro Señor mismo. Y esto lo tenemos en Santiago 4:7. No tienes que buscarlo ahorita, puedes anotarlo y después lo recordarás. Fue estudio de hace algunos domingos atrás en la escuela dominical en la iglesia. Y Santiago 4:7 lo que dice es: sométete a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, para que el ataque hacia nosotros no sea productivo, para que no tenga efecto a largo plazo, la solución que nos da Dios es: sométanse a mí. O sea, Dios nos dice que nos sometamos a Él. Suena fácil. Es una respuesta sencilla de parte del Señor. El problema somos nosotros en el hacer esa respuesta. Entonces, ya esto lo habíamos analizado antes, el pastor nos lo ha dicho muchas veces.
En lugar de desperdiciar energía estudiando o conociendo al enemigo, no perdamos el tiempo en eso. Hagámosla fácil, aunque sea lo más difícil. Y es hacer lo que Dios propone, que lo conozcamos a Él, que nos sometamos a Él, que seamos obedientes a su palabra. Para ser obedientes a su palabra tenemos que conocer su palabra. Entonces esta es una gran ventaja en esta competencia contra nuestro principal oponente, y es que Dios nos dice: ven conmigo y yo estaré ahí para defenderte. Obedece mi palabra. Y como ya lo habíamos dicho antes, los métodos de Dios son diferentes a los métodos del mundo. Entonces ahora sí ya le podemos colocar el título a esta enseñanza, y es conocer a Dios para hacer el bien y vencer al enemigo. Un poco largo el título o el tema, pero es lo que vamos a ir viendo y conociendo las consecuencias de lo que ocurre en la evolución del pecado en el corazón de una persona. Entonces es conocer a Dios para hacer el bien, dentro de este pasaje que lo podemos ver como la crónica de una muerte anunciada. Entonces en los versículos 6 y 7 vimos nuevamente que es Dios quien se acerca a Caín, sabiendo lo que había en el corazón de Caín y conociendo la evolución que iba a tener el pecado en el corazón de Caín. Dios le pregunta conociendo las respuestas, pero lo que busca es que sea Caín mismo quien reconozca su condición. ¿Por qué? Porque en la evolución del pecado lo que va a terminar ocurriendo es la muerte de Abel, porque Caín lo asesina. Dios se lo pregunta en un punto en el que Caín pudo reorientar su corazón y no hubiera ocurrido esta muerte. Caín sufrió la derrota ante el oponente, que es el tentador. Y vemos también que Dios no nos obliga. Él nos presenta las alternativas, nos ofrece los caminos, que son los destinos que vamos a ver en los siguientes versículos. A la larga somos nosotros quienes tomamos las decisiones día tras día. Aquí lo que vemos en esta crónica de esta muerte anunciada es que Caín, cegado y dominado por el pecado, por cómo el pecado evolucionó en su vida, mató a su hermano Abel. Entonces ahora sí, pasando a los versículos desde el 8 al 12, bueno, ya sabemos lo que ocurre. Caín le dice a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, dice la versión de Reina Valera en el versículo 8, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces ocurre lo que desde el principio sabíamos que iba a ocurrir, que era Caín matando a Abel. Imagínense, bueno, es la primera vez que hay asesinato, ¿verdad? Pero pónganse por un momento en el puesto de Eva. Es la primera vez que le matan el hijo a una mujer. Imagínense esa tristeza tan inmensa de que, bueno, lo más seguro es que en ese momento nada más habían 4 personas. Es posible que hubieran tenido más hijos, pero hasta el momento lo seguro es que vemos que hay 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel. Y esto lo podríamos catalogar como un magnicidio, porque el 25% de la población del mundo en ese momento fue asesinada. De 4 personas quedaron 3. Y en la posición de Eva, que un hijo suyo matara a otro hijo suyo, o sea, carga con esa doble pena, esa doble tristeza de un hijo asesino y un hijo asesinado. Y también veámoslo desde el punto de vista de la tristeza que pudo sentir Eva por el hecho que ella, vámonos un momentico a Génesis 3:15, que está ahí unos versículos atrás, y aquí lo que tenemos es la primera vez que se habla de Jesucristo en forma indirecta, o sea, se hace alusión a nuestro Señor. Aquí en Génesis 3:15 lo que vemos es ya cuando Jehová está impartiendo su juicio y sus decisiones que toma después de la desobediencia de Adán y Eva, es que le dice
a Eva, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, a Eva y a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Imagínense Eva recordando estas palabras de Dios constantemente, pensando que un hijo suyo heriría la cabeza de la serpiente que la engañó y la llevó a que desobedeciera la palabra de Dios. Y por el contrario, en la simiente suya, en lugar de darle esa herida en la cabeza a la serpiente, lo que hace es herir de muerte a Abel, su propio hermano. Entonces, doble pena. Se imaginaba cualquier otra cosa de Caín, y lo que ocurre es que en lugar de darle a la serpiente, le da a Abel y lo mata. Sabemos cómo es el plan de Dios. El plan de Dios era otro, y ahorita también lo vamos a ver, aunque ya todos lo tenemos claro. Entonces, la consecuencia de lo que ocurre aquí, del asesinato de Abel, es la consecuencia de la evolución del pecado, y por lo que quizás nosotros de forma muy folclórica tendemos a decir, y es que esto era una pelea de tigre con burro amarrado. O sea, Caín tratando de pelear bajo sus propias fuerzas contra el pecado, contra el engaño del tentador. Lo que provocó fue que ese pecado continuara evolucionando y terminó de la peor manera, que fue en la muerte. De una u otra forma, la evolución del pecado siempre será la muerte. Es precisamente también una de las consecuencias del pecado original de Adán y Eva, de la desobediencia inicial. Y es que la muerte iba a estar dentro de el hombre, de que sus días en la tierra serían contados. Y también es una consecuencia por la cual Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, para evitar de que en ese punto vivieran eternamente en desobediencia de Él. Porque si hubieran probado del fruto de la vida, que era el árbol que estaba al lado del árbol de la ciencia y de la sabiduría, del bien y del mal, si ellos si hubieran probado en lugar el árbol que tenían al lado, el árbol de la vida, era el plan original de Dios, que es una eternidad en la perfección con Dios mismo. Pero no, aquí ocurrió la evolución del pecado. Y dentro de esa evolución del pecado, lo que vemos es que el asesinato de Caín sobre Abel fue premeditado, orquestado, planeado y certeramente ejecutado. O sea, fue un plan brillantemente planeado y ejecutado. No fue cualquier oportunidad que se le presentó a Caín, que se cegó por un instante, no. O sea, él mismo le dice a su hermano, lo invita al campo, lo lleva y allá lo asesina. O sea, de esa manera es que el pecado termina evolucionando en nosotros. Y aquí, ante los planteamientos de Dios que nos hacen los versículos 6 y 7, de o haz lo correcto o enfréntate tú mismo al pecado, vamos a encontrar los dos destinos. Vamos a encontrar un destino de vida o vamos a encontrar un destino de muerte. Y es precisamente esta la palabra clave dentro de los versículos desde el 8 hasta el 12, de destino. Destino de muerte con la evolución del pecado, destino de vida si obedecemos a Dios y nos sometemos a Él. Recuerden que Dios nos da esa voluntad. Aquí la pregunta que surge es: ¿quién es tu consejero? ¿Quién es quien te guía? ¿El Espíritu Santo o son tus propios deseos? Si eres tú mismo. Esa es la verdadera batalla. Esa verdadera batalla ocurre en el corazón de cada uno de nosotros.
Y son nuestras decisiones y acciones quienes terminan alimentando si el bando de la vida o el bando de la muerte. Si nos apoyamos en el Espíritu Santo o en nuestros propios deseos. De cómo enfrentamos el pecado. Y es una batalla que no solamente es espiritual, es una batalla que ocurre en la mente, a partir de qué es lo que tú le ingresas a todo lo tuyo a través de la mente, qué es lo que lees y qué es lo que estudias. Y termina también impactando en el corazón. Y recordemos que es desde el corazón de donde surge nuestro actuar, nuestras acciones. Y continuando, encontramos el versículo 9, donde nuevamente hay pecado, ocurre por segunda vez una ofensa a Dios. Obviamente, y esto venía maquinándose por parte de Caín desde mucho tiempo antes. Por eso es que Dios le pregunta por qué estaba decaído su semblante. Ya sabía lo que iba a ocurrir. Pero nuevamente, al ocurrir pecado, en este caso por parte de Caín, que es la segunda vez que se ofende a Dios por el asesinato de Abel, es Dios quien se acerca al hombre en pecado. Y es Dios quien busca reconectarse con nosotros. Y es así como en el versículo 9 tenemos: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Esta es una pregunta que nos debe erizar todo nuestro ser, que al escucharla, si lo aplicas para ti, en tu vida y en tu diario vivir, podríamos entenderla como una pregunta de control. ¿Dónde está mi hermano? ¿Te estás haciendo esa pregunta? ¿Dónde está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? ¿Estará bien mi hermano? ¿Habrá comido mi hermano? ¿Qué tendrá en su corazón mi hermano? Si tú lo miras desde ese punto de vista y sientes un corrientazo por la espalda y se te ponen los pelos de punta, estamos alineados con la pregunta de Dios. Y es uno de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es el gran mandamiento de Él. El gran mandamiento, recordemos, es que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo lo estamos amando? Y esta es una perfecta pregunta de control. ¿Será que como Caín en nuestro corazón hemos matado a nuestro hermano? Recordemos las palabras de Jesús, que con el solo hecho de pensar en nuestros corazones y decirle fatuo a tu hermano, lo estás matando. No tienes necesidad de ser como Caín, que física y literalmente mató a Abel. Con el solo hecho de pensar mal de tu hermano, ya lo estás matando. Y en estos tiempos de dificultades, en este entorno que no se le ha salido a Dios de control, está bajo su entero dominio y su entero control, ¿qué te está llevando a responder esa pregunta? ¿Estás interesado por tus hermanos? ¿Te preguntas cómo está tu hermano? ¿Has reaccionado a eso? Y lo más importante, ¿se está alimentando de la palabra de Dios? ¿Estoy siendo yo un instrumento de Dios con mi hermano? Entonces nos podríamos quedar toda una hora respondiendo esta pregunta. Pero piénsala, medítala, que sea en este tiempo de oración después de que finalice esta enseñanza, tratando o llenándote de la palabra de Dios para responder esta pregunta. Porque lo que hemos visto es que la respuesta de Dios, o lo que a Dios le agrada, es que desde un corazón que lo sigue a Él y es obediente a Dios, haga lo que es correcto. Y créanme que hay muchas maneras de ayudar a mi hermano en estos momentos de dificultades. Para eso somos iglesia.
para ayudarnos los unos a los otros. Voy a decir como dice el pastor, ya me estoy exaltando un poquito, voy a calmarme. Entonces, aquí lo que vemos es la típica respuesta que uno como hijo le daba a sus padres, cuando uno decía, mis papás me tienen hasta la coronilla, o sea, hasta por acá. Y es que como nuestros padres son, o en un momento dado fueron cercanos físicamente a nosotros, y muchas de las veces sus comentarios eran tan acertados que nos describían de manera tan espectacular, eso nos molestaba. Y aquí vemos que efectivamente le pasa lo mismo a Caín. Cuando Dios Padre viene y le pregunta, o sea, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Él le responde de la peor forma, de la misma forma como muchas veces hemos respondido nosotros. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Entonces es la típica respuesta que podemos dar cuando no somos constructivos y por el contrario somos totalmente reactivos y reaccionarios y nos dejamos llevar por el pecado. Aquí es la propia respuesta que dábamos nosotros también cuando sabíamos que la habíamos embarrado, nos habíamos equivocado. Y así también responde Caín. Caín, en lugar de arrepentimiento, es más, ni siquiera está reconociendo lo que había hecho. No está llegando ni siquiera al punto de confesar su pecado, de confesar lo que había hecho, que es el punto inicial de todo esto. Eso es lo que buscaba Dios nuevamente con su pregunta. ¿Dónde está Abel tu hermano? Buscaba la confesión de Caín, porque a partir de la confesión es que puede ocurrir el resto del proceso de arrepentimiento, de acercarnos verdaderamente a Dios y vencer el pecado. Entonces nos cuesta reconocer nuestros errores, fallos y ofensas al Señor cuando estamos totalmente hasta la coronilla del pecado, cuando estamos sumergidos en el pecado. ¿Había solución? Sí. Reconocer su condición, confesar, obedecer la palabra de Dios y pedirle ayuda para salir de esa. Por el contrario, en el versículo 4 lo que vemos es que por propia iniciativa de Caín ante el juicio de Dios, o sea, las decisiones que Dios había tomado, él decide esconderse de la presencia de Dios. Y ahora sí veamos cuál es la solución dentro del plan de Dios. Es una sola palabra, Jesús. Jesús es la solución a todo esto. Dentro del plan, si seguimos examinando el plan de Dios, de cómo evolucionó el plan de Dios, de cómo lo fue presentando, el plan a la larga, la solución definitiva de Dios y que siempre estuvo desde el principio en su plan, fue Jesús mismo. Venir Él, que aunque siendo Dios, se despojó de esa condición y tomó forma de hombre para ser y estar con nosotros, siendo 100% Dios y 100% hombre. ¿Para qué? Para que a través de Él renovara mi entendimiento y mi corazón, ya que Él nos da de su Espíritu Santo en nuestros corazones cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y desde ese fue el principio del diseño de Dios, que Jesús fuera nuestro ejemplo a seguir, que nos alimentáramos de su palabra, porque en toda la palabra de Dios lo que vemos es a Jesús. Y aquí cuando vemos que la respuesta o la mejor estrategia para los ataques es hacer el bien es de obedecer a Dios. Y el hacer en esa toma de decisiones, así como cuando estuvieron Adán y Eva ahí frente al árbol del bien y del mal, haberse ido al otro árbol, al árbol de la vida. Esa es la decisión importante de tomar. Decidir por la decisión, valga la redundancia, decidirse por el árbol de la vida, que es Jesús mismo. Y aquí lo que vemos es que mientras Dios quiere vida, el hombre mientras está en pecado y sumido en el pecado tiende a la muerte. El hombre sin Dios va camino a la muerte, tanto figurativamente como literalmente, por la evolución misma del pecado. Y vemos que desde la creación, mientras Dios siempre hizo lo bueno, el hombre hizo lo malo.
Y ahí mismo lo tenemos en Génesis 1:28. Mientras Dios nos pedía que fructificáramos y nos multiplicáramos, no, ni siquiera lo obedecemos en eso. Tendemos a la muerte, que es totalmente lo contrario a fructificarnos, a fructificar, o sea, a dar fruto y a reproducirnos. Y ya para finalizar, tenemos dos puertas. Hay una primera puerta que conduce hacia el pecado. Está en la ubicación cuando estuvimos hablando de pecado en el versículo 7. El pecado está a la puerta. Pero tenemos otra puerta. La tenemos en Apocalipsis 3:20. El Señor está a la puerta y llama. Entonces ya la pueden leer. O vamos a buscar la cita. Ya no importa que nos demoremos 5 minuticos más. Pero es importante que quede esto claro. Tenemos la puerta del pecado y tenemos la puerta que es Jesús mismo. En Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos dos puertas, la decisión es de nosotros. Podemos enfrentar de mala manera el pecado en nuestras propias fuerzas, lo que nos conducirá a la muerte, tanto en esta vida como en la siguiente. Y tenemos la puerta a la que Jesús está golpeando los corazones de toda la humanidad, donde busca a todas las personas y nos busca y nos sigue buscando incluso a nosotros mismos, para que siempre permanezcamos en su camino perfecto. Esta segunda puerta, que es obviamente la mejor, vamos a tener la gran oportunidad de continuar ampliándola en un especial que se tiene desde el equipo de evangelismo. Y es precisamente el pasaje que va a ser el texto central de esa enseñanza. Hasta el momento lo tenemos planeado para el 15 de julio, ya muy cerca, muy próximo para nosotros. Y desde el equipo de evangelismo vamos a estar distribuyendo a través de las diferentes redes sociales la invitación para que podamos invitar a personas que sabemos que Dios está ahí tocándole a sus corazones para que lleguen a Él. Es una espléndida oportunidad que el Señor nos brinda de nosotros como sus hijos, de presentarles a las personas que aún están en el mundo y que únicamente están viendo una sola puerta, de que hay una puerta que es mucho mejor, que es Jesús en nuestras vidas. Entonces recibirán más detalles en las diferentes redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram. No sé si tenemos más redes sociales. Contamos con su apoyo y con la posibilidad de que puedan invitar a más personas. Entonces, mis hermanos, el destino son dos posibles opciones nada más: vida o muerte. Todo parte de una definición y de cómo nos enfrentamos al pecado y de cómo ese dar es un reflejo de lo que tenemos en nuestros corazones, para que así, haciendo el bien y siendo obedientes a la palabra de Dios, mostremos a Jesús en todas las maneras posibles. Dios los bendiga y bueno, vamos a cerrar este tiempo en oración y esperando que los dos o las tres cosas que les mencioné que leyeran más adelante también las coloquen en oración en este martes de oración. Entonces, Señor, te damos gracias por esta gran verdad que hoy a muchos de nosotros nos está recordando y que es posible que para muchos otros sea la primera vez a la que se enfrenten a esta gran verdad,
a esta grandiosa oportunidad que tú brindas, Señor, porque tú estás en los corazones de todas las personas, Señor, tocando. Estás tocando esa puerta, Señor, queriendo que te abran la puerta a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir de la manera como tú nos enseñas, como tú nos enseñaste cuando estuviste aquí, en medio de nosotros, despojándote de tu condición de 100% Dios para ser 100% Dios y 100% hombre y habitar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás ahí con esa puerta y reconociendo que existe esa otra puerta, Señor, en la cual muchos están sumidos en este momento. Toca, Padre Santo, igualmente nuestros corazones, a los que ya somos tus hijos, Señor, para que podamos multiplicar este mensaje de salvación y aprovechar esta oportunidad que tú nos brindas del 15 de julio de presentar esta fantástica puerta que tú nos estás presentando. Esa puerta que tú estás tocando, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Y te pido perdón, Señor, por la gran cantidad de veces en que me he dejado llevar por el pecado. En que el pecado ha querido tomar el control en mi vida. Pero gracias a ti tú has estado ahí para mí y me has acompañado, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, eres amoroso y eres misericordioso, Señor, con nuestras vidas. Y quieres que estemos en vida contigo, Señor, alejándonos de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por este tiempo. Valerie los quiere saludar. Bueno, Valerie, despídete, dile Dios te bendiga. Dile Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, que tengan una feliz noche.